y precisamente vamos a hablar del amparo. Les señalaba que, en efecto, el día sábado, a partir de las 16 horas, hay una exposición sobre este mismo tópico que está coincidiendo. Yo el sábado voy a hablar del decurso histórico del amparo y lo dividiré en dos secciones. El amparo desde su origen hasta abordar la temática del amparo en Guatemala, que es prácticamente lo que haremos en estos 2 días. Y como le decía, no me recuerdo quién le dije, les voy a dar a conocer el miércoles la mecánica, el código, el enlace para que ustedes se ubiquen dentro de Facebook Live para que si ustedes me hacen el honor, pues me escuchen. Si lo tengo desde mañana, pues se los envío por la vía del WhatsApp, ¿verdad? Bueno, fíjense que en lo sucesivo, en los días venideros, en las clases venideras, vamos a trasladar una definición de lo que es amparo más meticulosa, invocando a algunos autores. Pero fíjense que aquí les traslado una formulación muy sencilla de lo que es el amparo. Aquí señalamos que es un instrumento que previene la vulneración de los derechos fundamentales o los restaura en caso de conculcación de los mismos. Se define en 2 renglones. Es decir, si yo tengo temor que un derecho que me asiste vaya en el futuro a ser vulnerado, a ser conculcado. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una propiedad, ¿verdad?, en el sector rural y que por ahí van a construir una carretera y que me quieren expropiar parte de mi terreno. Entonces, esa es una amenaza, ¿verdad? Todavía no se ha concretado la afectación porque se inició el proceso de expropiación, pero aún no se ha declarado con lugar o sin lugar. Entonces, yo puedo plantear un amparo para tutelar mi derecho de propiedad, porque hay una amenaza, ¿verdad? Entonces, esa es una función previsora que tiene el amparo. Tiene una función previsora, pero puede ser que en un momento dado se decrete con lugar la expropiación y me afecten en mi propiedad. Entonces, planteo un amparo para que me restauren mis derechos. Entonces, fíjense, el amparo, dicho de la manera más sencilla, es un instrumento, es una mecánica, realmente es un proceso que previene la vulneración de los derechos fundamentales o lo restaura cuando ya he resultado afectado. Si yo estoy amenazado, ¿verdad? Digo, fíjate que están iniciando un proceso de expropiación y pretenden afectar tu propiedad, tu inmueble, la finca que tú tienes, pues entonces promuevo un amparo para evitar esa afectación previsoramente. Si eso ya se concretó, entonces yo promuevo un amparo para que me restauren en mis derechos. Entonces, el amparo tiene 2 funciones. La función previsora, cuando evita que se conculque un derecho, hay una amenaza, ¿no? Y si ya se produjo la afectación, entonces tiene una función restauradora. Ahora, nosotros vamos a hablar de los antecedentes del amparo. Debo decirles que el amparo es un proceso, es un mecanismo que lo que pretende es limitar el exceso del poder, ¿verdad? Generalmente, las personas que detentan el poder en un momento dado pueden rebasar los linderos señalados por la ley, ¿verdad? Entonces, cuando hay un exceso de poder, cuando ya se cayó en la arbitrariedad y en el abuso, pues entonces se plantea un amparo, ¿verdad? Pero ¿cómo surgió el amparo, ¿verdad? ¿De qué manera surgió? Les repito que el objeto del amparo es limitar el poder excesivo, que el poder se convierta en abuso.
Generalmente los gobernantes pueden caer con facilidad en la arbitrariedad, tienen un poder extremo y pueden asumir decisiones, determinaciones lesivas a los derechos de los gobernados. Entonces los gobernados pueden promover procedimientos, recursos, diligencias para impugnarlo, ¿no? Por ejemplo, si se emitiera un impuesto abusivo, ¿verdad? Excesivo, sin fundamento. Entonces yo lo ataco por los procesos ordinarios, pero si estos son ineficaces, entonces promuevo un amparo. Entonces, fíjense lo que les he dicho. El amparo es un instrumento que previene, tiene una función previsora, la vulneración de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son todos los que están consignados en la parte dogmática de la Constitución. El derecho de emitir libremente el pensamiento, el derecho de transitar por cualquier sector, el derecho de manifestar, el derecho de acceso a los tribunales, el derecho de trabajar. Esos son derechos fundamentales y muchos otros que están allí, ¿verdad? Y cuando ya se ha conculcado ese derecho, entonces hay una función restauradora, nos restaura el derecho. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes del amparo? Fíjense que para ese efecto tenemos que remontarnos en la historia a la Edad Antigua, ¿no? En la Edad Antigua existieron muchas culturas sobresalientes, ¿verdad? Presentaron ante la historia aportes muy significados, pero casi todos evidencian que los gobernantes asumían potestades omnímodas, ¿verdad? Ilimitadas. No había realmente limitación para ellos. Aquí les cito, por ejemplo, todas las culturas mesopotámicas, ¿no? Mesopotamia era la región que estaba ubicada en lo que se le llama la media luna, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Entonces ahí se desarrollaron culturas bien significadas, como los babilonios, como los asirios, como los persas, como los caldeos, ¿verdad? Eran gobernantes los que dirigían esas culturas despóticos, aquí se los puse, que tenían un poder despótico y su poder era ilimitado, ¿verdad? Entonces a ellos nadie los contrariaba. Y por esa razón no existían mecanismos que se opusieran a los gobernantes. Hoy día, aunque hay gobernantes abusivos, ¿verdad?, irrespetuosos, pero se pueden plantear acciones que permitan limitar el poder, ¿verdad? Pero en esa lejana época, aquí les mencioné a los hititas, a los caldeos, a los asirios, podríamos agregar a los persas, ¿verdad? Fíjense que el gobierno de ellos era despótico, era abusivo. Entonces, quien contrariaba al gobernante no podía contar qué había ocurrido, ¿verdad? Porque los gobernantes eran señores de vida y de muerte. Ellos decidían arbitrariamente quién vivía o a quién le aplicaban la pena capital. Entonces, en la Edad Antigua no existió ningún indicio del amparo. Veamos ahora en otra cultura de la Edad Antigua, la cultura hebrea. Fíjense que la cultura hebrea es muy especial. Todos, de alguna manera, tenemos una aproximación con ella, ¿verdad? Era una cultura teocrática, en donde surgió una prevalencia religiosa que llegó a influir al orbe completo, ¿verdad? Entonces, fíjense que algunos autores señalan que dentro del contexto de la Biblia se encuentra la primera constitución. Que dicen ellos que la primera constitución eran los 5 primeros libros de la Biblia, a los que se les llama Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y los Números. Y ciertamente una legislación muy meticulosa, ¿verdad? Hasta
se establecía qué era lo que había que comer y qué era lo que no debían de comer, detalles muy meticulosos. Entonces se cuenta que para algunos autores esa era una constitución rústica tal vez, y era una constitución porque según estos autores ya allí habían limitaciones para los monarcas, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas tenían la posibilidad de hacerle señalamientos a los gobernantes y hay muchas circunstancias que se narran dentro de la cultura hebrea en donde había llamados de atención en contra de los reyes, ¿verdad? Entonces, para algunos, las primeras manifestaciones del amparo se sitúan dentro del contexto de la cultura hebrea, ¿verdad? Fíjense que hay un relato que es muy interesante, que pone de manifiesto que sí, en efecto, ya habían algunas limitaciones. Ustedes recuerdan, me imagino, ¿verdad?, del rey David que nos narra la Biblia, ¿no? David fue un personaje muy conspicuo porque fue el que se enfrentó a Goliat y le dio una pedrada en la cabeza con su honda, lo derribó y de ahí le cortó la cabeza, y eso le valió ser reconocido. Y sucedió a Saúl, que era el rey, ¿verdad? Entonces David se convirtió en rey. Entonces el relato que se trae a cuenta para evidenciar que sí habían limitaciones es el siguiente. Un día de tantos estaba David en las murallas de su palacio, ¿verdad? Que no ha de haber sido tan ostentoso porque había otras construcciones aledañas que estaban a su mismo nivel. Entonces David ve a una mujer que estaba en una de las construcciones contiguas, en otro edificio contiguo, ¿verdad? Y se impresionó con ella, era una mujer muy bella. La manda a traer y ella también estaba impresionada con él, ¿verdad? Surge una relación sentimental y a consecuencia de tal relación, esta señora se llamaba Betsabé. Es la historia de David y Betsabé. Entonces, en razón de que surge entre ellos un idilio, Betsabé queda embarazada, ¿no? Queda en estado de gravidez. Pero había un problema, ¿no? David tenía esposa, era Mical, ¿no? Y Betsabé tenía esposo, que era Urias. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Porque era una situación conflictiva, sobre todo por una razón. En la cultura hebrea lapidaban a las mujeres sindicadas de adulterio. A los hombres no les pasaba nada, ¿no? Pero a las mujeres las lapidaban, ¿no? Recuérdense aquel famoso suceso que también se narra en relación a Jesús cuando él interviene y defiende a una mujer adúltera. Pero en este caso, lo que hace David para resolver, entre comillas, el problema, es mandar a traer a Urías, que estaba en la guerra. Urías era el esposo de Betsabé, para que él durmiese en su casa y atribuirle a él la paternidad. Pero ¿qué si Urías era hitita, ¿no?, y no ingresó al tálamo nupcial? Entonces toma David una determinación inconveniente, inmoral, lo manda al frente de la batalla y lo matan. Y según él, ahí concluyó el problema, ¿verdad? Pero un día de tantos llega Natán, el profeta, y le dice, Señor, le dice a David, ¿verdad?, Señor, dame tu juicio en la siguiente situación. Fíjate que hay un hombre rico, opulento, poderoso, que tiene incontables rebaños, miles de ovejas, y en sus vecindades hay un hombre pobre que solo tiene una oveja. Y el hombre poderoso le quita la oveja al pobre.
Señor, dame tu juicio. Entonces David le dice, ese hombre es reo de muerte. Entonces Natán lo increpa y le dice, ese hombre eres tú eres el que cometiste una falta severa en relación a Betsabé. Es una historia emotiva e idílica, pero desde el punto de vista del derecho, para algunos esa era una limitación del poder, porque en esa época pues, hacerle un señalamiento a un rey era, como les repito, en el caso de los mesopotámicos, arriesgarse a que le quitaran a uno la vida, ¿verdad? En este caso no se sabe, ¿verdad?, si hubo una sanción para David, pero como eran ungidos de Dios los monarcas según la Biblia, entonces de seguro que la sanción se la iba a imponer a Dios, ¿verdad? Ese es un antecedente. Algunos señalan que ese fue un antecedente del amparo. Donde sí encontramos antecedentes, aunque un poco tibios, es en Grecia. Fíjense que Grecia es una cultura luminosa, ¿verdad? La cultura de donde se originó toda la estructura de conocimientos que influyó en el mundo occidental. En Grecia hubo literatos muy famosos, ¿verdad? Ahí estaba Homero, el padre de la poesía, el padre de la literatura. Estaba Hiparco e Hipócrates, los padres de la medicina, ¿verdad? Estaba Sócrates, Platón y Aristóteles, los padres de la filosofía. Bueno, había muchos, Píndaro era un poeta, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, los griegos eran una cultura muy avanzada. Su conformación geográfica no imponía una unidad plena, porque Grecia estaba conformada por ciudades-estado que eran independientes, pero estaban unidos por el contexto geográfico y por un vínculo muy fuerte y muy sólido, que era el étnico, ¿verdad? Eran gente de la misma raza. Y cuando había necesidad, pues se unían. Se recuerdan la guerra de Troya, se unieron todos los griegos para invadir Troya. Pero habían diversas ciudades-estado. Las dos ciudades-estado que eran polares era Esparta y Atenas. Esparta era una cultura militarista y los espartanos eran una sociedad estratificada, ¿verdad? Había diversas clases. Aquí aparecen las tres clases que existen: los ilotas o esclavos, los periecos, que era una clase media, y los espartanos, propiamente dicha, que era una clase aristocrática. Entonces, donde hay esclavitud, obviamente no hay respeto a los derechos humanos. Entonces, allí lo que existía era una estructura horizontal. El monarca mandaba, ejercía un poder omnímodo e ilimitado. Ahí no hubo antecedentes del amparo en el caso de Esparta. Pero existía otra ciudad-estado que era la rival de Esparta, que eran los atenienses. Atenas es, o fue, mejor dicho, una cultura pues, muy luminosa, ¿verdad? Ahí surgieron grandes pensadores y se dice que allí fue el surgimiento de la democracia, que la esencia democrática surgió en Atenas. Entonces fíjense que en Atenas habían ya algunas instituciones que pueden considerarse como antecedentes de las herramientas utilizadas para limitar el poder. Por una parte, les señalo tres nada más. Estaban los nomotetes, a los que se les llamaba custodios de las leyes, que velaban por la coincidencia entre la legislación y su aplicación, ¿verdad? Velaban por la idoneidad de la legislación, a efecto de que no hubiese discrepancia entre las leyes y la forma en que se aplicaban. Entonces eran, como ellos decían, custodios de las leyes, ¿verdad? Fíjense que
existía otra institución muy importante, que era la asamblea, ellos le llamaban eclesia, que era una especie de poder legislativo, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que estaba conformada por los ciudadanos, que se reunían en una plaza y ahí discutían y votaban para tomar determinaciones importantes, ¿verdad? Y se señala que la asamblea era la esencia de la democracia, que ahí encontramos la simiente de la democracia. Lo cual no es del todo cierto, porque en la asamblea acudían solamente cierto tipo de ciudadanos, ¿verdad? Y solo eran los que ejercían el poder los que se reunían a discutir sobre las leyes y sobre las determinaciones que convenían a la colectividad, a la comunidad, ¿verdad? Y rara vez asumían determinaciones que limitaran el poder, porque los que acudían, los asambleístas, eran los que ejercían el poder, ¿verdad? Pero sin embargo es un antecedente también. Y luego está el aerópago, y fíjense que aquí hay un error en la tilde, es en la primera O, aerópago. El aerópago era un tribunal que revisaba el proceder de las autoridades de la polis. Esa sí era una limitación. Esa era una revisión tibia la que se concretaba, ¿verdad? Pero era trascendente y significativo que en algunos momentos se le plantearan dubitaciones al monarca y también sugerencias para que corrigiera algunos actos, algunas conductas, ¿verdad? Fíjense que lo cierto del caso es que aunque era una cultura muy luminosa, ¿verdad? Era algo muy especial, los pensadores más significados no creían conveniente plantear limitaciones para las voliciones de los gobernantes, ¿verdad? Por ejemplo, Platón, todos sabemos que Platón es un hombre tan significado dentro de la historia de la humanidad, ¿verdad? Formuló una serie de reflexiones que todavía inciden en el hacer de los seres humanos, pero aún Platón llegó a sostener que los gobernantes tenían límites, pero los límites eran únicamente las virtudes de la sabiduría, que los gobernantes, por estar ungidos por las deidades, no podían ser limitados en su proceder, ¿verdad? Porque los dioses no se equivocaban y estaban dotados de virtudes, de muchas virtudes y de sabiduría, y ese era el único freno que tenían. Entonces, aquí examinamos dos culturas, que era la griega, la hebrea y la griega, y advertimos que en ninguna de las dos existe un elemento criterioso que permita determinar la existencia de antecedentes del amparo. Fíjense que yo voy a formular unas preguntas breves, porque en efecto, como nos acaban de señalar, dentro de unos minutos, dentro de 15 minutos, empieza el examen de recuperación. Entonces, vamos a hacer solo alguna pregunta en torno a lo que nosotros acabamos de exponer. Por ejemplo, le pregunto a Daniel Castillo. Que aparece que está presente, pero por alguna circunstancia, y como ya se volvió clásico, no. Sí, aquí estoy, Lick, disculpe, el teléfono se me traba un poquito. Usted tiene teléfono, y si está incómodo con el teléfono, mejor le pregunto a otra persona, Daniel. No, Lick, no tenga pena. Sí, cuando se queda en modo de reposo, el teléfono tarda en responder, pero ya estamos ahí al 100. Mire, me impresiona cuando ocurren estas cosas, fíjese, bueno,
lo felicito por su dedicación, ese es un esfuerzo. Daniel, fíjese que en el número 1 dice que es el amparo y cuál es su función. Entonces eso es lo que yo le estoy preguntando, ¿qué es el amparo y cuál es su función? El amparo es una acción constitucional por medio de la cual se pretende restituir un derecho que fue violado o prevenir que un derecho que está en eminente peligro de ser vulnerado, pues no sea, valga la redundancia, vulnerado de... Sí, exactamente. Mire, es una muy buena respuesta, ¿verdad? Porque no me la trasladó textualmente, sino que obviamente usted incluyó elementos de exposición que no estaban consignados en la respuesta. Le agradezco mucho, está muy bien su intervención. Gracias, Daniel. Ahora le pregunto bueno, hay otro Daniel, pero a Daniel González, pero mejor le vamos a preguntar a Freddy, no, le vamos a preguntar a Yasmín Salazar. Sí, dígame, licenciado. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo está? Muchas gracias por intervenir. Fíjese que en la Edad Antigua existieron varias culturas, sobre todo en Mesopotamia, y yo le pregunto, ¿allí existió un antecedente del amparo? Es la 2.1. Leámoslo si quiere. Cabal estaba leyendo y estaba tratando de recordar lo que usted estaba diciendo al principio, pero por lo que leí, no es como casi imposible poder decir que hay un antecedente del amparo en aquella época. Sí, ¿por qué razón? Está en la línea 3. ¿Cómo eran los gobernantes ahí? Eran déspotas y dice que su poder era muy ilimitado. Entonces, si les hubieran contradicho o se hubieran opuesto a sus decisiones, pues les hubieran aplicado la pena capital, ¿verdad? Muchas gracias. Su respuesta es muy correcta. Ahora le pregunto a Eric Rodrigo Cotón. Bueno, entonces le pregunto a Erika y a Annette Pablo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué me puede decir usted de la cultura hebrea? Como usted indicaba, ¿verdad, licenciado? Que esta era tipo religioso, venía de la religión, ¿verdad? Y si el gobernante rebasaba los límites de su poder, no existían sanciones. Está como en el anterior, ¿verdad? En la edad antigua, ¿verdad? Que eran déspotas, por lo mismo de que el poder es ilimitado para ellos. No, pero en la cultura hebrea eran déspotas. Yo les conté la historia. No, ese era tipo religioso, licenciado. A lo que me refiero es que sus poderes no tenían límites. Bueno, pero en este caso sí tenía límite, porque cuando David incurre en esa falencia, llega el profeta a llamarle la atención. Entonces, por eso dicen algunos que ahí aparecieron las limitaciones al poder en la cultura hebrea. Aquí, léame el 2.2. Sí, tiene razón, licenciado. Ahí dice, y si el gobernante rebasaba los límites de su poder, no existían sanciones y por tal razón en esta cultura tampoco existen antecedentes concretos de la figura que estudiamos. Sí, muy bien. Muchas gracias. A usted, licenciado, gracias. Muy bien. A ver, le pregunto a Jorge Palma, que ya le pregunté una vez. Bueno, tampoco. Y a José Armando Álvarez Zelay. Está presente, según vemos aquí. Bueno, José Armando, es la cuarta vez que usted no me contesta. Bueno. El compañero Castellanos tiene levantada la mano. Por favor, intervenga. Sí, licenciado. Buenas noches. ¿Usted quería decir algo? No, si podría preguntarme.
No, pues, con mucho gusto. Muchas gracias por su espontaneidad. A ver, ¿cómo era la situación en Grecia? En Grecia la situación era que no encontraban antecedentes concretos de la figura. Sí, Y también que debemos recordar que su conformación estaba polarizada entre dos ciudades, entre el Estado, Esparta, de estructura militarista y estratificada, y ya que estos tenían o existían una clara división social. sí, exactamente. Muy bien. Y en Atenas, ¿cuáles fueron las instituciones que existieron? Está dos renglones más abajo, 2.4, 2.5 y 2.6. Sí, los nomotetes o custodios de las leyes, ¿Sí? también la Luego, asamblea y el aerópago. sí, realmente es aerópago. Aerópago, ¿ah? Sí. Sí. Muchas gracias. Está muy bien. Pues les agradezco mucho su intervención.